Buenas tardes, bienvenido a Estado de Flujo de Efectivo conforme las NIF. Es un placer que nos acompañen en este horario atípico, pero qué bueno que nos damos un tiempecito para compartir. Recuerda que los cursos, Familia Census, el propósito es desarrollar el aprendizaje. ¿Y eso qué implica? Mucha interacción con lo que tú conoces, con lo que haces, con tus dudas, con tus inconformidades, porque yo también sigo aprendiendo y hay puntos de vista que tomo en consideración cuando hay algo extraordinario que tal vez no alcance a observar y que pudiéramos implementarlo para un mejor desarrollo. Les comentaba ahí en el chat que si les habían comentado que va a haber una autoevaluación, quien no la pase, pues no va a poder continuar con el curso. Nada, no es cierto. Aquí lo importante es que todos aportemos. Pueden utilizar el chat, pueden abrir el micrófono y expresar lo que ustedes gusten, cuando ustedes gusten. Estamos en un ambiente de amigos, de colegas, total, nadie nos está viendo, nadie nos va a criticar. Lo importante es que sumemos todos para aprender. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho lo anterior, primero me gustaría saber si tenemos claro cómo el contador genera información para quienes tomen decisiones, lo tomen de la mejor forma posible. Vivimos en un mundo revolucionado del CFDI, del terrorismo fiscal, de las invitaciones que parecen requerimientos, pero que no son requerimientos, son invitaciones. Y entonces, en toda esta inercia, este año 2022, yo creo que ha sido más turbulento que otros, pero al final de cuentas estamos en el barco y hay que seguirle remando, aunque la marea nos maree, valga la redundancia. Recordemos que algo importante como objetivo de la contabilidad es generar información financiera. La información financiera emana de la contabilidad, no puede salir de un librito, de una red social, de lo que diga la mayoría, porque a veces la contabilidad parece hacer que es una área democrática. Si la mayoría está de acuerdo, así se hace. Lo principal es que la información nos genere del negocio, desde la perspectiva del negocio, en unidades monetarias, en dónde estamos, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, con el propósito de administrar un negocio. Lo principal es administrar un negocio. Lo secundario es los efectos que resulten. Hemos invertido muchísimo tiempo en el tema impositivo porque es relevante y más cuando se incumplen las leyes, que luego por más que veo cursos y cursos, en la realidad seguimos aplicando cosas que aprendimos en el día a día, lo que yo llamo la cuenta tradicional. Me lo dijo el compadre, porque el compadre tiene un amigo que tiene un contador que es súper guau y él dijo que así se hace. Y dejamos de lado el negocio, los fundamentos técnicos, las propias leyes, incluso decimos que somos más fiscalistas y se nos pasan cosas fiscales. En este entorno que ya me ha mareado y que yo pido bajarme ya, pero mejor no porque me estoy divirtiendo, la información financiera te debe decir algo. Lo que tienen en pantalla es parte de la definición que está en la NIF A1 de contabilidad. Oye, esa información me va a decir mi posición financiera. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde estoy? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto de lo que tengo debo? Y por ende, ¿cuánto ya es mío? Le estoy diciendo en palabras sencillas, mi posición financiera, mi situación financiera, mi balance, activos contra pasivos y capital. ¿Qué tan bueno soy para hacer el negocio rentable a partir de lo que tengo? Ahora, el desempeño financiero es sumamente importante. Es cómo he manejado mis recursos, esos activos que tengo, cómo los he utilizado para generar negocio. Todos los negocios vienen a generar utilidades. Todos los inversionistas montan negocios para generar utilidades y tener un rendimiento, un retorno de su inversión. Por cada peso que yo le ponga al negocio, quiero peso y medio de vuelta. ¿En qué tiempo? Habrá que analizar el negocio, el modelo de negocio, la región, el país, el producto, el mercado target, los aspectos macroeconómicos que nos están aplastando, inflación, tasas de interés, problemas de seguridad, todo nos va a servir. Son muchas variables
Pareciera ser, ahorita viene a mi mente un payasito en los circos que está equilibrándose con muchas bolas al aire y todas encendidas con fuego. Y una que se caiga puede generar un incendio. Y ahí, muchachos, como contadores, tal vez nosotros no somos los que manejamos las bolas de fuego, es el empresario, es el que arriesga su capital, pero nosotros podemos ser esa red de contención para evitar que si cae una pelotita, no se provoque un incendio. Últimamente, bueno, desde siempre, en aspectos administrativos, financieros, estamos hablando de riesgos, administración de riesgos. Los negocios son riesgos por sí mismos. Y las normas de información financiera, en cada una de las normas particulares, te dan ciertos conceptos que más allá de un registro contable, están mandando alertas de cómo debe operar un negocio. Y cuando el negocio no esté operando, no es porque esté mal un registro contable o el SAT nos va a colgar del mástil más alto de un barco. Ya iba a decir como le dicen al más alto, ¿no? La cajita donde está más alto, ya saben cómo le dicen. Sin embargo, hemos perdido el objetivo primordial de hacia dónde dirigir los negocios. Esa información financiera te debe decir qué tan bueno eres tu administración para desempeñarte. Con los recursos que tienes, ¿qué has hecho en un periodo? Un mes, bimestre, trimestre, un año, ¿qué has hecho tú? Yo siempre hago una comparación de la administración de los negocios con un entrenador de fútbol. Si no tienes buenos resultados, el que sí. Si no tienes buenos resultados, el que sí. El problema es cuando el negocio es familiar y no puedes sustituir al gran patriarca, al hijo del dueño, al nieto de la abuelita, el nieto privilegiado que conduce el negocio, aunque no tenga idea de cómo se conduce. Vivimos en ese mundo inmerso. Y es en donde, como contadores, más allá de presentar estados financieros muy bonitos, chulos, re bonitos, de acuerdo a una normatividad, debemos presentar información que le diga algo a quien toma decisiones, que le sirva. La información financiera tiene una característica que se denomina confiabilidad. Si no es confiable, no es útil. Si no es útil, se desecha. ¿De acuerdo? Y es por eso mi lucha eterna de que la sociedad ha perdido la dimensión de lo que es un contador. No lo valora por lo que es, no lo valora por lo que puede hacer. Y el problema yo creo que viene desde nosotros mismos. No hemos desarrollado esas habilidades natas del contador para ayudar a la gestión de los negocios. Y eso, mis estimados colegas, es de lo que tratan las normas de información financiera. He tenido la oportunidad de estudiarlas desde antes que existieran, es decir, desde principios de contabilidad. Cuando yo era auditor, no tenía que aprenderme principios, tendría que aprenderme las normas internacionales, los US GAAP, porque en el marco regulatorio que va con México chocaba mucho. Y eso me permitió abrir un horizonte diferente, involucrarme en los negocios a través de mi propia profesión de auditor, hacer revisión del control interno, entender cómo operan los negocios para saber en dónde podría estar el error. Como auditor, tu objetivo es encontrar el error, pero primero debes evaluar cómo está todo para saber qué factores te pueden llevar a un error. Y nosotros actualmente como contadores debemos estar en la administración de riesgos. ¿Qué puede ser? El riesgo, son palabras sencillas, algo que potencialmente puede generar, en caso de volverse real, una pérdida para el negocio. Eso es un riesgo en palabras sencillas. Y si no administras bien, si no tomas decisiones a tiempo, oye, la competencia subió el precio, ¿qué hacemos? Subimos el precio y nos salimos de mercado todos. Y empezamos a comprar y no vendemos. Y empezamos a irnos de reversa, mano. Pues haz descuento y de repente ni cuenta nos damos y estamos regalando el negocio. Oye, necesito pagar nómina, no tengo recursos, pídete un préstamo. Ahí está, ya la brincamos. Pero eso pedí un préstamo, me va a generar una dependencia. Y yo a los empresarios siempre les digo, oye, ¿por qué eres empresario? Porque quiero ser mi propio jefe. Es un objetivo, pues yo creo que aceptable. Sin embargo, para ser tu propio jefe quiere decir que no dependes de nadie. Y luego veo empresas que trabajan para el banco, empresas que trabajan para los proveedores, para los trabajadores, no hay utilidades. ¿Dueño de qué? Me acordé del Puma, ¿no? ¿Dueño de qué? Dueño de ti, dueño de nada. Y la información financiera te va a decir hacia dónde vas, dónde estás, dónde estabas, hacia dónde te quieres dirigir, y viene la cuenta administrativa. Y es en donde la información financiera tiene un peso muy importante. Recordemos que la forma
de que los usuarios conozcan la información financiera es a través de estados financieros. Tenemos 4 estados financieros básicos, dependiendo si eres entidad lucrativa o no lucrativa. Tenemos el estado de situación financiera, balance general o de posición financiera. Cualquiera de las 3 denominaciones es válida. NIF B6, que aplica a todo tipo de entidad. Tenemos el estado de resultado integral, o estado de resultados para ti, para mí, para entidades lucrativas o entidades no lucrativas, el estado de actividades, que te dicen cuál fue en un periodo tus ingresos, costos y gastos, y qué generaste. En entidades lucrativas, utilidad, que es lo que deberíamos aspirar todo, o pérdida. ¿Con qué propósito? De saber dónde tienes que mejorar. En la gestión de venta, en el control de tus costos, en la gestión de tus gastos, el costo financiero. He visto empresas con utilidades operativas importantes que llegan a pérdida neta. Utilidad operativa y llegan a pérdida neta. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo, ¿a dónde fue? Al gasto financiero, al impuesto. Y eso para un empresario es más que estresante. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver con la información financiera. Oye, me está marcando el tablero de control, que es el estado de resultados, que no estamos vendiendo lo que debiéramos. Estamos gastando más allá de nuestras posibilidades. Y antes de que siga el ejercicio, freno. ¿Qué está ocurriendo? Involucrar a la gente directiva, ventas, producción, recursos humanos, administración, tesorería, juntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo, director? Y encaminar todos los esfuerzos hacia ese objetivo. Pero en un mundo donde todo cambia por segundo, antes tardábamos años, después meses, ahora días, tenemos que reaccionar en horas. Por la competencia, por el ambiente macroeconómico, porque se desata una nueva guerra. ¿Quién pensó que al escuchar las noticias de que Rusia invadía Ucrania, nos iba a impactar al mundo? Ni siquiera sabemos qué hacían en Ucrania, qué generaba, cuál era su posición en Europa. Y de repente me voy encontrando que era un buen productor, gran productor de granos, que alimentaba a Europa. Y alimentando a Europa, los demás países alimentaban al resto del mundo. Empiezan la guerra, dejan de sembrar, de cosechar, y hay una ausencia de granos en donde muchos productos se están encareciendo por eso. Y esa información afecta al negocio, hacia atrás, presente y hacia futuro. ¿De acuerdo? Y eso es donde tenemos que entablar nuestro enfoque en la información financiera. Tenemos el estado de cambios en el capital contable, cómo se ha modificado la estructura del capital contable de aportaciones de socios, lo ganado, lo perdido. Esos movimientos son importantes para ver el rumbo del negocio hacia dónde va, porque necesitamos llegar a buen puerto. De los estados financieros, los más ocurridos cuando me piden financieros para un análisis de crédito, voy a pedir un préstamo, balance y estado de resultados, ¡bum! ¿Creen que tengan con eso la información suficiente para entender un negocio? Y es en donde viene el estado de flujo de efectivo que aplica a toda entidad, lucrativa o no lucrativa. Yo quiero saber qué pasa con el dinero. Me hacía Toño una pregunta que le subió a redes sociales. ¿No te ha preguntado un empresario? Utilidad neta, 1,000,000 de pesos. Permítame un segundito. Perdón, tuve que darle unas guajoloteras al vecino porque se quiere robar la señal. Bueno, decíamos información financiera. Necesito saber en dónde estoy. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo he llegado a donde estoy? Me gustaría saber si ustedes han tenido alguna comunicación con un empresario en donde diga, contador, dígame cómo va el negocio. ¿Cómo ves tú el negocio? Más allá de los impuestos. Que si es no deducible, que si es acumulable, que si la página del SAT, que si no puedo presentar mis declaraciones. Negocio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo me ves? Y es en donde los estados financieros tienen un importante efecto. Insisto, más allá de la formalidad. Que esté bien posicionado, que esté alineado, que tenga conceptos claros. A mí lo que me interesa más es un análisis sobre lo que presenta. El estado de situación financiera nos presenta qué activos tenemos, qué recursos tenemos para hacer negocio. Cada uno de los elementos que están en el estado de situación financiera, como yo les digo, en la escuela nos dijeron, los activos se van a presentar de mayor a menor disponibilidad.
Es decir, que lo puedo convertir en líquido. Líquido, billuyo. Y así nos vamos. Entre más lejos esté de efectivo, tarda más en generar ingreso. Pero todo lo que tengas en el activo tiene que generar dinero en el banco y eso es flujo. Para eso está. Por eso es activo, porque me va a generar un beneficio a futuro. Ese beneficio, negocios, dinero. Y si lo tengo ahí es porque me va a generar dinero. Si lo tengo ahí y no genera dinero, la pregunta sería, ¿por qué lo tengo ahí? Primero, ¿por qué lo adquirí? Segundo, ¿qué hace ahí? Tercero, ¿qué vamos a hacer para que nos genere dinero? Eso es el activo. No sé si estés de acuerdo. Y te decía, Toño me decía, oye, en una junta con un empresario, tengo 1,000,000 de pesos de ganancia, de utilidad neta. Quiere decir que los ingresos sean mucho más grandes. ¿Quién puede tener una utilidad neta de más de 2 dígitos porcentualmente hablando respecto a ingresos? Es decir, si tú divides utilidad neta entre tus ingresos, te va a dar rentabilidad. ¿Qué tan rentable es de todo el esfuerzo que haces para generar un ingreso? ¿Qué tan rentable es de la utilidad neta? ¿Qué es lo que se te queda? Quitas lo que te costó, te ayudó a generar el ingreso, quitas tus gastos, que a veces son lastres, no gastos, quitas la parte que le compartes al demonio con los impuestos y lo que te queda es tuyo. Decides, ¿te lo llevas o lo dejas ahí para generar más negocio? Ese es el propósito de los negocios. Y dices, oye, utilidad 1,000,000, 10 millones de pesos. Utilidad 10 millones. Pero proviene de un ingreso de 1,000,000,000. ¿Eres bueno o no eres bueno? 1,000,000,000 para que al final te queden 10 millones. ¿Eres bueno? ¿Eres malo? ¿Cómo lo sabes? Primero, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu tasa interna de retorno? Es decir, tu empresario, ¿cuánto esperas de regreso de tu inversión? ¿En qué tiempo? ¿Cómo está la competencia en tu sector? ¿Cómo está la economía? Siempre hay que tener esos elementos en mente para saber si vamos bien o vamos mal. O dentro de lo mal, somos sobrevivientes. O dentro de lo mal, vamos en picada. Y si vamos en picada, una de dos. Nos saltamos o vemos cómo y levantamos todo. Y es el esfuerzo de los negocios diarios. El estado de situación financiera te dice, todos estos recursos, estos 972 millones que tienes en pantalla, los vas a tener en diferente tiempo en el banco. Ese es el propósito. Y más. Porque esto es recuperar tu inversión. Yo quiero más. Y para eso son los negocios. Y así se lo debes mostrar al empresario. Esto es lo que tienes para que tú administres y generes que esos 972 en un plan de negocios en el tiempo se vuelvan efectivo y te devuelvan todo lo que has invertido. Porque ese es el propósito de los negocios, no sé si estén de acuerdo. Esto es lo que tienes. Ahora, de tus recursos que tienes disponibles para ser utilizados, algunos los debes. O tuviste que incurrirnos para tener esos activos. Y es en donde lo primero que vas a enfrentar, activos contra pasivos. Estamos hablando de activo circulante y pasivo circulante, tu capital de trabajo. Si quitamos el inventario de activo circulante, tu razón de liquidez. ¿Cómo le llaman la prueba del ácido? ¿No? Del ácido a, no, del ácido, es decir, si tu activo circulante alcanza a cubrir tus deudas a corto plazo. Si no, tienes problema. ¿Cómo vas a resolver el problema? De solvencia. Ahora vamos a otro. ¿Qué tan líquido eres? ¿Qué tan bueno eres para hacer billete? Y va a depender de tu modelo de negocio, porque no es lo mismo tener un restaurante, que todo es cash, que vender automóviles, que no todo es cash. Va a depender, y entonces dependiendo de qué negocio estés, vas a tener que utilizar herramientas diferentes. Como contadores fuimos creados para aplicar todo igual. Sin embargo, tenemos la habilidad de encontrar diferencias hasta en las propias igualdades para poder determinar a cada uno qué es lo que hay que hacer. El estado de situación financiera te dice qué recursos cuentas, pero de dónde provienen. Con esta imagen que tiene en pantalla, tengo 972 millones de activos. Podría decir, oye, es una la nota. Vámonos al pasivo. De esos 900, debes casi 600. Bueno, no.
debes 600, entonces de esos 900, wow, quítale 600, que no es tuyo, te quedan 300. Ah, carambola, la tercera parte es mío, es tu capital contable. ¿Será bueno o será malo? Algunas veces decían, yo he escuchado a mucha gente, dice, oye, van los bancos, no puedes tener una posición de deuda, por ejemplo, aquí las deudas son 600 millones. Dividí el estado de situación financiera en tres partes porque está un poquillo largo. Y 300 millones capital. No puedes tener más de 2 veces tu capital como deuda. ¿Qué mensaje le estamos dando? Que estoy trabajando con dinero ajeno. Y a ellos no les gusta. Pues, oye, no compartimos el riesgo. Yo corro una vez más el riesgo que tú corres. Si perdemos, yo pierdo más que tú. Tu relación debe ser 1.5 a 1. Es decir, el capital debe ser por lo menos, debe estar por debajo ya máximo un 50%. Pero no puedes tener más de deuda. Y hay otras teorías, oye, no hay mejor dinero que el que haces con dinero ajeno. Ya va a depender la cuestión de la administración. Pero la pregunta es, de esos 900 millones que puedes, con recursos, con lo que puedes hacer, le quito 600 que debo, me quedan 300. Pero en bancos nada más tengo 31 millones. Como que no hace clic. La riqueza, los empresarios, primero, la miden nivel de ventas. Segundo, nivel del dinero que tienen en el banco. Cuando no solamente es ventas, es utilidad. No solamente es banco, es tu estado financiero, tu posición financiera global. Y tenemos el estado de resultados y le decimos al accionista, oye, esta es tu utilidad, 129 millones de pesos de utilidad neta. Bueno, 145 de utilidad neta, resultado integral 129. Ya le hicimos. Con eso podemos montar una sucursal, quitarnos de la renta, poner un lugar propio, evolucionar en la planta productiva. Estamos generando riqueza. Y decía Toño, oye, 145 millones, te pongo con los números que tengo acá, 145 de utilidad. Ya quitando impuestos, recuperé lo que compré, los gastos, 145. Y tengo 31 millones en el banco. ¿En dónde está la lana? Y esa es la pregunta fundamental, ¿dónde quedó el dinero? Yo tuve una reunión con un director, me dijo, y es de esos directores agresivos a los que se aprendes un chorro, pero le sufres más. Me dices que tengo utilidades, cada año genero utilidades, que tengo más activo que pasivo. Él me decía, oye, si bajo el switch, ¿qué pasa? Y me encantaba cierre de mes, si bajo el switch, ¿qué pasa? Y así me decía. Y yo, puta madre, se va la luz, ¿no? Y si no hay luz, no hay computadora, no mando el CFDI. No, si bajo el switch, quiere decir, me largo de aquí, ¿qué hago? Cerramos el negocio. Volteo a ver el balance, tu activo es mayor que el pasivo. Vendemos todo, pagamos deudas y te llevas lo que sobra. Activo menos pasivo igual a capital, a eso se refiere. Ok, estoy tranquilo. Pero si me quiero ir y no me puedo ir porque debo, problemas. Para eso son los estados financieros. Pero la pregunta es, me dijo, oye, utilidades, activo, muy bonito, los bancos me prestan. ¿Quién tiene mi dinero? Y me lo dijo claramente. Quiero una auditoría para saber quién se llevó mi dinero. ¿Dónde quedó tanta lana? Y es en donde el empresario hay que reforzarlo porque hay cosas que se le escapan. La historia está en los estados financieros. Con una buena interpretación, análisis, le puedes responder rápidamente. Pero con el balance y todos los resultados, no podría yo resolver esa pregunta. El cambio, el estado de cambios en el capital contable me va a decir cómo se ha invertido en el negocio por parte de los socios, accionistas, propietarios. Y esto aplica hasta personas físicas, que es un punto interesante que quiero platicar con ustedes bajo su experiencia. En el estado financiero del cambio te va a decir cómo cambia. Es una conciliación de cómo en un periodo se ha movido el capital aportado y el capital ganado. Aportado, el esfuerzo que hacen los socios para invertir y su retorno. Es decir, cuánto hay de aportaciones y cuánto le hemos devuelto por esas aportaciones. Cuánto ha aumentado por capitalización de utilidades. Les estoy dando tu utilidad en acciones. Decreto de dividendos, salida de efectivo para pago, es tu retorno de la inversión. Y a veces me castigan los dividendos por cuestión de CUFIN.
Es que no hay COFIN, no toques, es pecado. Puta, entonces, ¿a qué vengo aquí si no me puedo llevar mis utilidades? Pagan impuesto, como todo en la vida, pero eso no es limitante para sacar el rendimiento de un negocio, ¿están de acuerdo? Es en donde nosotros tenemos que apoyarlos para enfocarnos en un negocio. Estamos en el negocio, no de presentación de impuestos, no de presentación de financieros, sino administración de un negocio. Oye, y le comentaba a Toño, en persona física me toman la empresa como una caja. Entra, sale dinero, me registran cosas como gastos personales. Subí en la mañana en redes sociales, oye, porque alguien preguntó, he pagado hospitalización. Me preguntaban en WhatsApp ayer. La persona ha pagado conceptos de hospitalización y salió de la cuenta fiscal. ¿Cómo lo registro? Y la inmensa mayoría a gastos. Gastos de operación, gastos generales. Yo no sé por qué las personas físicas nada más tienen gastos generales y mis soldados tienen, y las sociedades o prestadores de servicios tampoco. Gastos personales, gastos no deducibles. Digo, oye, ¿qué tiene que ver eso con el negocio? No, pues nada, entonces, ¿por qué afectas a mí? Es que el señor se llevó el dinero, ya está explicado, ¿no? Me comentaba Toño, oye, un cliente le dijeron que su banco debe estar en ceros al cierre de año si no paga impuestos. Ceros si no paga impuestos. Y para sacar el dinero le dijeron que debe tener un comprobante fiscal. Ya anda cazando las facturitas de Walmart, de Coppel, de Chedraui. Yo digo, ¿y cuál es el beneficio? ¿Quedarse sin dinero? ¿Eso es un beneficio? No pagas impuestos, pero si no pagas impuestos no tienes dinero para pagar la nómina. ¿Cuál es el beneficio? Y es donde lo estamos empujando a un lugar donde no debería estar. Una vez, no me recuerdo quién me dijo, y a mí me dijo un cliente, si tú me dices que tengo que pagar $1,000,000 de impuestos, soy el hombre más feliz de este planeta. ¿Y estás glorias? No. Imagínate la utilidad que genera para pagar impuestos de $1,000,000. No me dolería. Y esa es la visión que hemos perdido a través del tiempo de aspectos fiscales. ¿Qué le interesa al empresario? Además de qué es lo que tiene, ¿en dónde anda la lana? ¿Sí o no? Como decía la película, no me acuerdo el nombre de Tom Cruise de esa película, Show Me the Money. ¿Dónde está el dinero? En el banco no lo veo. ¿En dónde está? Y me decía Toño, oye, ¿ya viste la camioneta que acabas de comprar? Cuesta casi $1,000,000. ¿Dónde está tu dinero? Ahí. ¿En dónde está tu dinero? En la casa que estás construyendo en una zona residencial, que te lo está generando tu negocio, pero estás saliendo para irse allá. Díganme, colegas, en dónde al empresario, persona física principalmente, pero también a la moral, le decimos que el dinero ha salido del negocio y está en un bien, pero él no lo puede ver. En los estados financieros, ¿en dónde se lo muestra? Hoy está construyendo una casa, activo fijo, que tiene que ver con el negocio. Primero, ¿qué tiene que ver con el negocio? Nada. ¿Y en dónde le mostramos en dónde o hacia dónde va el dinero al empresario? Y por eso el cuarto estado financiero, que para mí es la joya de la corona, los estados financieros, así como norma internacional le llaman el kit de estados financieros, kit completo, sin los 4 estados financieros no hay interpretación del negocio, no hay análisis del negocio. No puede ser el llanero solitario. Bueno, Pablo dice, es que quieren tener el dinero en el banco, pero no quieren pagar impuestos. Esa es una mala... Yo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, el empresario, por naturaleza, no es reacio a pagar impuestos. Alguien le puso el chip, no pagues impuestos, no pagues impuestos. Si no, vámonos a otras culturas, Europa, norte de América. Tienen otra forma de pensar. Ah, es que ellos tienen servicios públicos eficientes. Bueno, aquí tenemos un tema de corrupción. Bueno, aquí ya no, desapareció en el 2019. Ya no existe la corrupción, pero seguimos en el misma bronca. Entonces no fue el problema, no fue la corrupción, sino la eficiencia y efectividad de la aplicación de esos recursos. El país es un negocio también. ¿Dónde está la lana? Me gustaría ver el estado de flujo de efectivo del país. ¿De dónde vino? Bueno, ya sé de dónde vino, por eso no me alcanza a mí. ¿Hacia dónde se fue?
Y el estado de flujo de efectivo nos va a decir, en un análisis, de dónde provino el dinero, qué es lo que me ayudó a generar dinero, y es en donde tengo que poner especial atención para multiplicar esa generación de recursos, pero también hacia dónde fue dirigido el dinero, en qué lo apliqué, en algo que me benefició o simplemente estoy sangrando el negocio. Es una perspectiva sencilla, en un idioma sencillo, ¿y para qué me sirve el estado de flujo de efectivo? ¿Qué me ayuda a generar dinero? ¿Y hacia dónde fueron aplicados esos recursos? ¿Se aplicaron de manera eficiente? Es decir, ¿estoy invirtiendo para generar más dinero? ¿O se fueron para cubrir un hoyo que tengo en la pared, que está en mi financiero, pero que no he percibido que es un lastre para mí?